a todos, mi nombre es Luis González. Yo soy el gerente de productos de Nitrotel International Group, como lo mencionó Michael anteriormente. Hoy vamos a dar un pequeño webinar, por decirlo de alguna manera, con un tema pues de interés, que es el tema de la fibra óptica, dándole otro enfoque, ¿no? Sobre básicamente cuáles serían las tendencias de la fibra óptica en los próximos años, basados en las necesidades actuales, basados, digamos, en aquellas carencias de la fibra óptica que estamos viendo hoy en día y que pues toda la comunidad científica y todas las marcas en general estamos trabajando activamente por resolver. Le voy a dar inicio, estoy compartiendo pantalla. Michael, ¿me puedes confirmar si estás viendo mi pantalla? Aló, Michael, ¿me escuchas? Sí, Luis, sí, estamos viendo tu pantalla. Solo colócalo en pantalla completa para apreciar mucho mejor. Ok, perfecto. Es para comenzar la presentación y estar seguro que ven mi pantalla. Vamos a hacer el slideshow aquí. Ok, esta presentación, aunque el título original del webinar, para abreviarlo, fue 5 tendencias futuras de la fibra óptica. Esto es una presentación que personalmente yo hice a principios del año pasado en una expo de tecnología acá en Estados Unidos. Y precisamente pues se llamaba Carta a los Reyes Magos por la fecha, pero quisiera compartirlo igualmente con ustedes por lo novedoso, digamos por lo interesante que tiene el tema. Más adelante porque le voy a explicar y van a ver al final de la presentación por qué se llama así, un título tan curioso, Carta a los Reyes Magos, 5 tendencias de la fibra óptica, ¿no? Básicamente, la generación actual hoy está conectada como ninguna otra. Todos somos testigos de los grandes avances que han habido en los últimos 20 años en todos los campos de la tecnología, pero principalmente en todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones y las redes. Hoy en día, pues vemos aplicaciones que no podíamos ni siquiera soñarlas anteriormente, vaya, no podíamos ni siquiera soñarlas hace apenas unos 10 años. Hay más de 2.000 millones de kilómetros de fibra óptica instaladas actualmente en el mundo. Y básicamente esa fibra, todos esos 2.000 millones de kilómetros de fibra óptica, cubren el 99% de la infraestructura del Internet. O sea, eso quiere decir que casi la totalidad de la infraestructura del Internet a nivel global hoy en día está montada en redes de alta eficiencia, redes de alta velocidad, que son precisamente las redes de fibra óptica. Esa red precisamente transporta el 99% del tráfico internacional de telecomunicaciones, dígase a través de llamadas telefónicas, dígase a través de conexión por internet. Y fíjense que hay algo interesante en este tema, ¿no? Antiguamente, cuando se ideó primeramente la Internet, se ideó de manera tal que la Internet, que los paquetes de datos, que era básicamente lo que se manejaba en un principio del Internet, solamente datos, que los paquetes de datos viajaran a través de las redes telefónicas, que en aquel momento estaban montadas sobre cobre. Básicamente todo el Internet viajaba sobre las redes telefónicas, las redes de cobre de pares trenzados, las redes DSL. Sin embargo, se ha dado un viraje en los últimos, digamos, 10 años con el tema del desarrollo de las infraestructuras de fibra óptica y de las aplicaciones que están existiendo actualmente de alta velocidad, como es el caso de la telefonía IP o Voice over IP, donde ya vemos que ahora es al revés. Ahora vemos que ya son las compañías telefónicas quienes están utilizando las redes de Internet, o sea, las redes de fibra óptica que estaban diseñadas más que todo para el Internet, y están utilizando esas redes para transmitir telefonía. O sea, antes utilizábamos las redes de telefonía para transmitir Internet, pues ahora es a la inversa, ¿no? Y eso ha sido gracias básicamente a todo el desarrollo que ha habido en el en el campo de las telecomunicaciones en general y más que todo en el campo óptico en los últimos años. Hay que recordar que la tecnología de la fibra óptica no es una tecnología novedosa, digámoslo de alguna manera. O sea, la tecnología óptica nos puede parecer novedosa porque estamos viendo una irrupción en nuestros mercados en los últimos, digamos, 15, 20 años. Sin embargo, es una tecnología que tiene más de 60 años de desarrollo.
Lo que sucede es que anteriormente pues no habían aplicaciones que demandaran ese inmenso ancho de banda, esas inmensas posibilidades que nos da la fibra óptica. Y es por eso que pues, no, en el tema costo-beneficio pues no se acompañaba mucho, solamente se utilizaba para grandes proyectos de interconexión de continentales o de los famosos long hauls o las rutas de interconexión entre ciudades, etc. Ya hoy en día, como les explicaba anteriormente, tenemos la tecnología para compartir cualquier tipo de aplicación, sea de voz, datos, video, y lo hacemos de forma instantánea desde cualquier momento, desde cualquier lugar del planeta, y con esas aplicaciones que, como decía anteriormente, hace solo 20 años, pues no podíamos ni siquiera pensarlo, ¿no? Pues los juegos en línea, los videos, el TV on demand o video a pedido, el HDTV o la televisión de alta definición, la telefonía IP que les mencioné anteriormente, o sea, internet, telefonía a través del Internet, el cloud computing, donde las personas pueden entrar en tener todo en un servidor y desde ahí pues manejar y administrar todo tipo de información, todo tipo de datos, controlar. Y es el futuro, además, que se viene vislumbrando con el tema del lo que se conoce como el Internet de las Cosas o el IoT. Esas son aplicaciones que pues parecían futuristas hace apenas unos 20 años. Vamos a empezar, como decía, vayamos por parte, ¿no? Como decía Jack el Destripador. Y vamos a comenzar con cuáles son las ventajas que nos trae la fibra óptica para dar una presentación más completa. La fibra óptica tiene la capacidad de transportar de forma rápida y confiable todos los servicios que influyen por las redes de la información, por las redes del Internet. Dentro de las ventajas que podemos encontrar con la fibra óptica se encuentra, por supuesto, número uno, la mayor distancia que es capaz de recorrer la fibra óptica, a una salvedad que es la mayor distancia sin necesidad de repetidores. Antes que existiera la fibra óptica, pues ya también existían otras redes que recorrían grandes distancias, incluso que conectaban los continentes. Sin embargo, necesitaban muchos repetidores, muchos equipos ópticos a cada cierta distancia, lo que encarecía considerablemente la operación y el mantenimiento de estas redes. Pues eso, afortunadamente, con el desarrollo de la fibra óptica, se limitó bastante, ¿no? La capacidad de ancho de banda de la fibra óptica permite recorrer inmensas distancias sin que exista atenuación. Y es por eso que lo convierten en redes donde el costo-beneficio pues, se hace evidente en muy corto plazo, ¿no? No se tiene que instalar y mantener tantos equipos repetidores y equipos activos. Pues, el número 2 sería el ancho de banda casi limitado que tiene la fibra óptica. Hay que pensar que en un solo hilo de fibra óptica puede transmitir más de 24.000 llamadas simultáneas. O sea, por tanto y demás, lo que haríamos con un cable de cobre inmenso, de cientos de pares, pues podemos transmitirlo a través de un solo hilo de fibra óptica. Esa es una de las ventajas fundamentales de la fibra óptica. ¿Y por qué se dice el ancho de banda casi limitado? Porque teóricamente el ancho de banda de un hilo de fibra, por ejemplo, de una fibra monomodo, o sea, las fibras multimodo sí tienen un ancho de banda limitado, que está especificado normalmente por el fabricante. Sin embargo, las fibras monomodo, el ancho de banda teóricamente es casi limitado, o sea, la luz viaja de forma recta. No hay forma de que un haz de luz, un pulso de luz tropiece uno con el otro. Y básicamente lo que limita en este caso el ancho de banda son los equipos activos que se utilicen. O sea, los famosos media converters, los famosos convertores que son los que transmiten y reciben en este caso los pulsos de luz que son la señal que se interpreta en una red de fibra óptica. Luego tenemos la inmunidad ante el ruido, la interferencia. Esto es importante, ¿no? Como todos conocemos, existe un fenómeno en telecomunicaciones, sobre todo en los cables de cobre, que se conoce como diafonía o el crosstalk, que es el famoso ruido, la interferencia. Y eso no sucede en el caso de la fibra óptica, porque las longitudes de onda a las que trabaja la fibra óptica son tan altas que es imposible que una cuarta o una quinta armónica llegue hasta ahí. O sea, estamos hablando de nanofrecuencias básicamente, y es muy difícil que llegue el ruido hasta esa altura. Por eso es que no existe el fenómeno de la interferencia
como tal, esa interferencia que conocemos en los cables de cobre, que es la interferencia de par a par o de interferencia de un cable al otro, eso no existe en la fibra óptica. Si van a ver en algún momento, en algún punto que estén leyendo alguna documentación respectiva a la fibra óptica, van a oír el fenómeno de interferencia, pero básicamente es interferencia óptica. Es como un pulso de luz dentro del mismo cable. Un pulso de luz puede tropezar contra otro pulso de luz con el que va más adelante, y eso generalmente sucede en la fibra multimodo. Sin embargo, como tal el ruido, como que conoce el ruido, que es la interferencia de un cable a otro, de un hilo a otro, pues en la fibra óptica ese fenómeno no sucede. La alta seguridad, pues bueno, esto es evidente. La fibra óptica, si se interrumpe el flujo de luz, en el caso de la fibra óptica es muy difícil robar información, es muy difícil, digamos, hackear un cable de fibra óptica, por eso que los militares desde hace muchos años lo utilizan. Pues si se interrumpe el flujo de esa luz, automáticamente pues se interrumpe la comunicación. Es muy difícil pinchar un cable de fibra óptica, es prácticamente imposible pinchar un cable de fibra óptica sin que se interrumpa inmediatamente la comunicación. Y por supuesto, algo que usualmente se obvia al hablar del campo de la fibra óptica, dentro de las ventajas de la fibra óptica está la imagen corporativa. Esta parte de la imagen corporativa la vemos sobre todo, por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, a nivel militar, a nivel gubernamental, a nivel de las grandes empresas de tecnología, donde uno llega y lo que ve instalado, pues básicamente en todos sus compounds, en todos sus edificios, son fibra óptica, redes de fibra óptica, incluso redes de fibra óptica hasta el escritorio mismo. No solamente el backbone del edificio en fibra óptica, que lo estamos viendo, más redes, actualmente vemos más que nunca redes dorsales de edificios cableados en fibra óptica por todas estas ventajas que les puse anteriormente, sino también por crear y generar una imagen corporativa, porque da una imagen de futuro y más que todo una imagen de prepararnos hacia el futuro, ¿no? Y por supuesto viene esto que ya mencionaba anteriormente, el futuro. La fibra óptica nos permite instalar una fibra hoy que tenga la suficiente capacidad para la demanda que vamos a tener en el futuro. Los principios básicos de la fibra óptica no son más que utilizar pulsos de luz, como lo mencioné anteriormente, para transferir información de un punto a otro. La información que se transmite es básicamente información digital que se genera por sistemas telefónicos, por sistemas de compañías de cable, de televisión, sistemas de internet, de computadoras, etcétera. Y de la manera en que viaja, le voy a enseñar un pequeño diagrama de cómo funciona ese sistema, ese flujo de luz. Para entenderlo, la fibra óptica, que no es más que el medio que transmite esos flujos de luz, no es más que una fibra óptica, es un filamento cilíndrico dieléctrico, o sea, no transmite electricidad, hecho usualmente de dióxido de silicio. O sea, la fibra óptica, hay varios tipos de fibra óptica, incluso existen las fibras plásticas, que en el caso de las telecomunicaciones no son de las mejores porque tienen mayor atenuación. Existen fibras de plástico vidrio, existen fibras de vidrio, que son las que conocemos más que todo en el campo de las telecomunicaciones. Pues bueno, ese vidrio está hecho de dióxido de silicio, es un vidrio extremadamente puro, que tiene un índice de refracción, ahí lo explico posteriormente. El núcleo de la fibra posee un índice de refracción un poco más alto que el del revestimiento, que es esa segunda capita que se ve en la imagen, que es el famoso cladding, y pues eso lo que provoca es el fenómeno, lo que se conoce como el fenómeno de refracción interna total. Ese fenómeno lo vemos desde que se descubrieron los principios ópticos hace un par de siglos atrás. No es más que cuando el índice de refracción de un material por donde viaja la luz es un poco mayor que el del exterior, pues automáticamente la luz rebota continuamente y no se sale de ese medio. Eso se comprobó mediante el famoso experimento de John Tyndall, donde él pues ha tenido una fuente con un chorro de agua y el chorro de agua, por supuesto, tiene un índice de refracción más alto que el aire que lo rodea, y al iluminar esa fuente de agua con un haz de luz, pues el haz de luz no se salía y viajaba a todo lo largo de la trayectoria de ese pequeño chorro de agua. Él lo demostró ante la Real Sociedad Británica y pues eso dio inicio a todos los estudios ópticos hasta lo que conocemos hoy en día, que son todas estas aplicaciones y todos estos excelentes cables de fibra óptica y equipos de fibra óptica que conocemos hoy en día.
Para que exista esta transmisión a través de fibra óptica, pues por supuesto tiene que existir primero una señal eléctrica. Esto es importante porque vamos a tocar este punto, ¿no? O sea, en la actualidad, para transmitir a través de pulsos de luz, a través de fibra óptica, todavía estamos utilizando, digamos, el medio que conocemos, llevamos más de 100 años utilizando, que son las señales eléctricas. O sea, básicamente tiene que existir una señal eléctrica que emita un equipo, digamos, puede ser un equipo, digamos, vamos a tomar como referencia ustedes de su casa con una computadora. Pues esa computadora lo que emite básicamente es una señal eléctrica, un pulso eléctrico que uno desea transmitir, y luego hay un convertidor, un media converter, que convierte esa corriente ese pulso eléctrico a luz, a pulsos de luz, lo transmite a través de un medio, como es el caso del cable de la fibra óptica, y en el otro extremo de ese cable de la fibra óptica, sea a 100 kilómetros o sea en otro continente, pues debe haber un equipo receptor con una célula fotovoltaica, en el caso del mismo, casi siempre es un mismo media converter que tiene la capacidad de recibir también ese pulso de luz, interpretarlo y convertirlo, regenerarlo en señal eléctrica. Así es como funcionan las redes de hoy en día, o sea, eléctrico, luz, y de luz a eléctrico nuevamente, de manera que los equipos activos, los equipos periféricos que conocemos hoy en día, dígase computadoras, celulares, televisores, etcétera, pues te puedan transmitir, disculpen, entender, por decirlo de alguna manera, pueden entender esa señal, pues estos equipos solamente entienden las señales eléctricas. Aquí vemos un pequeño diagrama de cómo funciona. Ahora, los avances en los últimos años en el campo de la fibra óptica. Existió una primera generación, estamos hablando del caso de la fibra óptica para telecomunicaciones, ¿no? Es importante señalar esto porque van a encontrar en otra fuente, y es la verdad que la fibra óptica, las primeras investigaciones, las primeras fibras ópticas prácticas que se utilizaron fueron en los años 50 para el campo de la medicina. O sea, de hecho fue el campo de la medicina quien dio inicio a la investigación sobre la fibra óptica, y luego de ahí pues se descubrieron las ventajas también en el uso de las telecomunicaciones a partir de la década del 60. Bueno, hubo una primera generación de esta fibra que utilizaba un tipo específico de láser un poco más incipiente. La fibra 8,0 micrones, esa era la micra, ese era el diámetro del núcleo. Transmitía aproximadamente a 45, la capacidad de datos era 45 megabits por segundo y transmitía hasta 10 kilómetros, que ya era un interesante avance para la época. Luego vino una segunda generación donde utilizaba un láser, aquí tenemos un pequeño error, un láser un poco más desarrollado, más avanzado. Este láser pues transmitía a 1,3 micras, podía transmitir velocidades hasta 1,7 gigabytes por segundo y llevarlo hasta distancias de 50 kilómetros sin necesidad de repetidores, ¿no? Luego vino la tercera generación, que ya venían pues a 1,55 micras, 2,5 gigabytes por segundo, eran las capacidades, las velocidades que se podían transmitir, y podíamos ver ya distancias de 100 kilómetros en adelante. Bueno, la cuarta generación, comenzaron a surgir los famosos amplificadores EDFA, que son los que se conocen como el Erbium Doped Fiber Amplifier, que no es más que un amplificador de fibra dopada con erbium. Ahorita vamos a tocar un poco ese punto con respecto a lo que se espera en las 5 tendencias del futuro. Esta es una de ellas. Comenzamos a ver la multiplexación del espectro óptico, que se conoce como WDM por sus siglas en inglés, de Wavelength Division Multiplexing, que no es más que en un solo hilo de fibra, utilizando los diferentes haces de luz o las diferentes longitudes de onda de un haz de luz, pues se pueden poner varios canales o varias frecuencias, y de esta manera se puede transmitir mucha mayor cantidad de datos a través de un solo hilo de fibra óptica. Ya llegamos aquí al punto de los 5 gigabits por segundo y velocidades y distancias alcanzadas. Estamos hablando de que estas son fibras especiales, estas son distancias récord, pero distancias récord de 11.300 kilómetros, o sea, estamos hablando de muchísima distancia sin necesidad de repetidores o sin necesidad de amplificadores. Vuelvo y repito, esto se logra gracias a unas fibras especiales diseñadas para lograr esta distancia récord. Normalmente las fibras que se instalan hoy en día no, a nivel comercial, digamos,
no son tan grandes como esta, pero bueno, ya vemos que se comprueba la teoría, ¿no? De las grandes posibilidades, ventajas que nos trae el uso de la fibra óptica. Luego viene una quinta generación, donde ya se utiliza lo que se conoce como el Dense Wavelength Division Multiplexing, o una multiplicación del espectro óptico más densa, donde se condensan muchos más canales dentro de un hilo de fibra óptica, sobre todo utilizando las longitudes de óptica, la cuarta ventana, que son las longitudes de onda superiores en el caso de la transmisión por fibra óptica. Ahora, lo que dio título a esta presentación, que fueron las 5 tendencias futuras de la fibra óptica, vemos en primer lugar, como mencionamos anteriormente, todavía hoy en día existen las redes, o sea, todas las redes que conocemos hasta el momento, pues tienen que en algún punto tener, en varios puntos de hecho, tener puntos de conversión de pulsos ópticos a eléctrico y viceversa, ¿no? Y de eléctrico a óptico. De hecho, eso es lo que hace un repetidor. Estos famosos repetidores, no los amplificadores, ¿no? Los amplificadores de Erbium, que lo mencionamos anteriormente, sí amplifican dentro del mismo espectro óptico. Sin embargo, los repetidores, los switches, los media converters, pues básicamente están continuamente haciendo esa conversión eléctrica óptica, y eso pues por supuesto trae el famoso delay, el famoso retardo en las redes por todo este proceso de conversión. El procesamiento o la conmutación, que es el switching de las redes actuales, ocurre en el campo eléctrico, y eso, pues como le decía anteriormente, aumenta el retardo, la latencia en la red, y es una limitante para alcanzar altas velocidades de transmisión de datos. Bueno, todas las señales, lo que se espera las investigaciones que se están haciendo en la actualidad, y los avances que están ocurriendo, uno de ellos, por supuesto, son estos Erbium Doped Amplifiers, ya entra dentro de esto, fue básicamente para eliminar que la red, para potencializar que las redes del futuro sean redes totalmente ópticas. ¿Qué va a significar que las redes sean totalmente ópticas? Pues que todas las señales serán procesadas y transmitidas en el campo óptico sin necesidad de ninguna manipulación eléctrica, ¿no? O sea, por supuesto, se está trabajando activamente en eso para proveer equipos, dígase los switches, media converter y todo, pero más importante que eso va a ser los equipos, los dispositivos periféricos que van a necesitar, que también puedan interpretar las señales en el campo óptico, dígase computadoras, televisores, servidores, etcétera. En el futuro, las dificultades en el enrutamiento y la conmutación, o sea, de las longitudes de ondas ópticas, tienen que ser resueltas. Se está trabajando para resolver estos problemas, porque es que precisamente la mayor limitante a todas estas investigaciones están dadas en el campo del switching o de la computación y del enrutamiento eficaz de las redes, de una red que sea totalmente óptica. O sea, lo podemos hacer, existe mucho avance en el campo eléctrico, se hace muy fácil, por decirlo de cierta manera, hoy en día. Sin embargo, en el campo óptico resulta todavía sumamente complejo. Eso sería una de las tendencias futuras. Y luego tenemos las redes de ópticas multiterabit, que ya pues la estamos conociendo hoy en día, así que se están haciendo como un fenómeno más habitual. Sin embargo, se necesita aumentar considerablemente, porque el crecimiento actual de las telecomunicaciones a nivel planetario pues ya está poniendo en evidencia que la infraestructura que está montada actualmente, más de esos 2.000 millones de kilómetros de fibra óptica que mencionamos en un inicio, ni siquiera esos 2.000 millones van a tener la capacidad de aguantar, de soportar la inmensa demanda de altas velocidades y de ancho de banda que se está pidiendo a nivel planetario. Hay incluso estudios por compañías japonesas que demuestran que de hecho la capacidad de las redes actuales no nos va a servir, y con el avance que está ocurriendo tan acelerado en los últimos años de todas estas aplicaciones que demandan un alto ancho de banda, lo que se dice es que en los próximos 15 a 20 años ya las redes van a estar totalmente congestionadas, incluso estas redes ópticas. Por eso se necesita investigaciones
investigaciones que allanen el camino para la transmisión multiterabit. O sea, y son estas investigaciones que hemos visto en las últimas generaciones de fibra óptica que les expliqué anteriormente, que es la multiplicación densa del espectro óptico, o el que se conoce como el Dense Wavelength Division Multiplexing, pero también a nivel estructural de los hilos de fibra óptica se están haciendo importantes investigaciones para lograr que se transmita mayor ancho de banda, mayor capacidad a través de un solo hilo de fibra óptica sin que haya atenuación ni interferencia. Se ha logrado a través de las investigaciones actuales hasta 160 longitudes de onda, 160 lambda, que son precisamente esos canales que les mencionaba anteriormente, que se colocan en las diferentes longitudes de onda de la luz que viaja a través de un solo hilo de fibra óptica, y asumiendo que cada una de ellas tenga en un solo canal 10 gigas por cada canal, pues te podemos transmitir en un solo hilo de fibra óptica 1,6 terabytes por cada hilo de fibra óptica. Ya eso de por sí es un excelente ancho de banda, pero lo que se espera para los próximos años, de acuerdo con las tendencias, es que esta capacidad, es que estas cantidades aumenten entre 5 y 10 terabytes por hilo de fibra óptica. Pues se están haciendo muchas investigaciones como hilos de fibra multinúcleo. De hecho, hay un récord de transmisión de terabyte que sucedió el año pasado en una ciudad europea, donde se utilizó una fibra, de hecho, con varios núcleos. En vez de la fibra tener un solo núcleo, pues un hilo de fibra con varios núcleos. Y pues por ahí se puede ver a cada rato en la red varios tipos de investigaciones sobre el núcleo de forma en espiral, que aumenta la velocidad de la luz que viaja a través de ellos, y la cantidad de lambdas que se pueden colocar en los mismos. O sea, todos son procesos investigativos que se están llevando a cabo para poder aumentar la cantidad de terabytes que se puedan transmitir a través de un solo hilo de fibra óptica. Esto es lo que le mencionaba anteriormente, hay un incremento brutal, por decirlo de alguna manera, y muy acelerado en la demanda de ancho de banda a nivel mundial, que es lo que ha conllevado a una carrera tecnológica por conseguir fibras que puedan soportar estas redes ópticas multiterabyte. Luego tenemos una tercera tendencia, que son las ultra largas distancias, o lo que se conoce en inglés como el ultra long haul, en el caso de la fibra óptica. Y es básicamente las limitaciones actuales que están impuestas a la fibra óptica, no son más que están impuestas por las imperfecciones en el medio de transmisión, o las imperfecciones en los hilos de la fibra óptica. O sea, por lo que se está trabajando activamente, y esto es parte de lo que le mencioné anteriormente, lo que le mencioné anteriormente cuando hablamos de las redes multiterabyte. Se está trabajando activamente en mejorar considerablemente el medio de transmisión. O sea, el objeto de investigación es el medio de transmisión como tal, el cable de fibra óptica, el hilo de fibra óptica. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos conseguir materiales que provoquen menos atenuación, que provoquen menos dispersión cromática? Ese es el objetivo fundamental de las investigaciones de hoy en día, e incluso nuevas estructuras, como lo mencioné anteriormente, con el caso de los hilos de fibra de multinúcleo y los núcleos en espiral, por solo citar algunos de ellos. Cómo mejorar continuamente esos medios para eliminar esas imperfecciones y poder alcanzar las ultra largas distancias, como esa distancia récord que les mostré en un inicio, que fue con una fibra especial, pues para que llegue esto a todos, ¿no? Llegue a una aplicación comercial que sea viable y que tenga un costo-beneficio aceptable, ¿no? Pues básicamente lo que más se está tratando de eliminar es cancelar los efectos de la dispersión cromática, que es una de las cuestiones que más afecta la transmisión de los pulsos de luz por fibra óptica, y eso se está haciendo a través de una investigación, de un descubrimiento científico bastante reciente, por llamarlo así, que son los famosos solitones, que son iones específicos de luz que provocan que el haz de luz sea coherente. Un haz de luz coherente se conoce en el campo óptico como una luz que no pierde, digamos, su estructura básica, fundamental, donde se mantiene constante, el haz de luz se mantiene constante a lo largo de casi todo el trayectorio, por decirlo de alguna manera. La luz de los láseres es un haz de luz coherente, por eso los láseres son tan extremadamente precisos, y pues estos famosos
solitones, que son unos pulsos específicos de luz, tienen esa característica, ¿no? De mantener que el pulso de luz, que el haz de luz sea coherente a lo largo de toda la trayectoria. De esta manera se evita que se pierda la señal, que el pulso se disperse, es lo que se conoce como dispersión cromática, y que el equipo receptor a la hora de recibir ese pulso de luz no logre interpretarlo y haya un error. Y es ahí pues donde se hace evidente la necesidad de repetidores, de amplificadores, etcétera. Pues se está trabajando para que esos medios puedan transmitir pulsos de luz de mayor calidad sin necesidad de repetidores o amplificadores. De acuerdo a las investigaciones, se va a requerir, por supuesto, un mayor entendimiento de la interacción entre las ondas electromagnéticas, me refiero a las ondas electromagnéticas de un pulso de luz, y el medio transmisor, o sea, cómo el medio transmisor, el vidrio de la fibra óptica, afecta a esas ondas electromagnéticas, y de esta manera se puede proceder hacia estructuras, infraestructuras con condiciones óptimas para la propagación de estos pulsos de luz. Luego vamos a tener, esto fue uno de los avances que ya existe, que de hecho ya fue un gran avance haber descubierto los famosos amplificadores EDFA, pero tenemos que ver, por supuesto, en el futuro muchas mejoras en este sentido. Esos amplificadores de fibra dopada con herbio, los famosos EDFA, son hoy en día una tecnología sumamente crítica que se utiliza en los sistemas de comunicación por fibra óptica. Y es muy importante, hay muchas investigaciones en curso, investigaciones también utilizando esos solitones que mencioné anteriormente, para que los amplificadores de fibra dopada con herbio sean cada vez más eficientes y logren mayores distancias, de manera tal que el uso de amplificadores se minimice en una red de fibra óptica. Luego tenemos, por supuesto, las mejoras en los equipos láser. Esto también es sumamente importante. Tenemos que ver que los equipos no hubiese habido lo que conocemos hoy en día como transmisión por fibra óptica si anteriormente no hubiese habido los equipos láser. O sea, los equipos láser dieron lugar a la fibra óptica. O sea, primero fueron los famosos equipos Maser en la principios de la década del 50, y luego los equipos laser, que son los que han permitido pues toda esta explosión, digamos, de tecnología óptica. Pues básicamente son los equipos láser de alta precisión los que hacen posible que se puedan transmitir estos pulsos de luz en un espacio tan pequeño como es el núcleo de una fibra óptica, que normalmente está entre 62,5 micras en el caso de una fibra multimodo M1, aunque se utilizan pulsos LED más que pulsos láser. Pero en el caso de las fibras que se utilizan para larga distancia, que siempre utilizan equipos láser, son las fibras monomodo, que tienen un núcleo entre 8 micras y 10 micras. O sea, estamos hablando de una micra es la millonésima parte de un metro. Estamos hablando de un núcleo microscópico, donde hay que introducir pues un haz de luz coherente, como mencioné anteriormente, y eso solamente es posible, pulsos de luz coherente, y eso solamente es posible a través de equipos láser. Pues básicamente para que haya mejoras en el futuro en el campo de la fibra óptica, no basta solamente con mejorar el medio transmisor, que es la fibra óptica, sino también es importante mejorar considerablemente los equipos láser, que a la larga son los equipos que se colocan, o sea, más bien que mejoran, en lugar de mejorar los equipos láser, es mejora la tecnología láser. Pues son esta tecnología la que se coloca en esos dispositivos transmisores receptores de la señal óptica, como son los media converters. Y es básicamente lo que se está tratando de hacer con la tecnología láser, es extender los actuales láseres de semiconductores a que tengan una variedad mucho más amplia de longitudes de onda de láser, y de manera que sean más eficientes. Los láseres de longitud de onda más corta, con potencia de salida muy alta, o sea, son de interés en algunas aplicaciones ópticas de alta densidad. Y algunos tipos específicos que se está investigando en el campo de los láseres son los famosos láseres sintonizables monomodo, que básicamente dice, estos láseres sintonizables que emiten pulsos de luz que siguen una trayectoria única, una trayectoria monomodo, que se puede sintonizar a una amplia gama de frecuencias diferentes. O sea, se pueden emitir pulsos de luz de trayectoria única, o sea, de trayectoria como la fibra monomodo, que sigue una trayectoria única, y se puedan transmitir, sin embargo, a diferentes frecuencias, ¿no? A diferentes longitudes de onda de un hilo de fibra.
Las conclusiones de esta presentación. Bueno, número uno sería que las comunicaciones por fibra óptica pues, se encuentran en constante evolución. No se ha detenido el avance en el campo de la fibra óptica desde el principio, o sea, de la fibra óptica en general desde el principio de los 50, de la fibra óptica para comunicaciones desde el principio de la década del 60. Eso, más que todo, lo vemos no solamente con las grandes ventajas que se están evidenciando en los últimos años en cuanto a las redes, a la velocidad de las redes, la cantidad de aplicaciones de alta velocidad que conocemos hoy en día, sino también se hace muy evidente en lo que estamos en esta industria, en el caso del costo, ¿no? Hemos visto que mientras más avanzan las investigaciones, pues se mejora considerablemente los procesos de producción, bajan considerablemente los costos y ya hoy en día vemos un balance bastante equitativo entre las redes de fibra óptica, entre el costo de una red de fibra óptica, incluso entre el costo de una red de fibra óptica de última milla, el costo de una red de fibra óptica a nivel de redes locales, de las redes LAN, con respecto a las que tradicionalmente siempre fueron redes de cobre. Y bueno, y es que antiguamente, o no vamos a decirlo antiguamente, pero hasta hace unos años no hacía ni casi ningún sentido, digamos, en cuanto a costo-beneficio, hacer una red de fibra óptica. No había necesidad, o sea, no había dispositivos periféricos que demandaran tanto ancho de banda. No teníamos no tantas aplicaciones como actualmente, como esas que mencionamos anteriormente, que requirieran ese ancho de banda, y se hacía muy costoso la instalación de una red óptica con respecto a una red de cobre. Ya hoy en día vemos que ese balance de costo-beneficio pues ya se ha hecho bastante parejo, ya pues, encontramos cables de fibra óptica de muy buena calidad a muy buen precio. El costo de los media converters, que antes era astronómico, ha bajado considerablemente, no solamente con respecto a un media converter multimodo a uno monomodo, que era una de las características que hacía que básicamente las redes LAN se colocaran, si se colocaban en fibra, se colocaran en fibra multimodo, sino también con respecto a las redes de cobre, pues ya vemos que el costo de los equipos ópticos ha bajado considerablemente y a la hora de hacer presupuesto, pues muchas veces es más factible colocar redes de fibra óptica en lugar de redes de cobre. El crecimiento experimentado por la industria en los últimos 25 años hace imperativo de desarrollo de tecnologías que permitan velocidades de transmisión de datos más rápidas y efectivas, como veníamos hablando anteriormente, y unas técnicas más avanzadas de switching y de arquitectura de redes más inteligentes, sobre todo que sean totalmente ópticas, como lo mencionamos anteriormente, que va a ser una de las tendencias futuras incuestionablemente. ¿Por qué se llama esta presentación? ¿Por qué se llamó precisamente por qué se llama Carta a los Reyes Magos, 5 tendencias futuras de la fibra óptica? Pues que es muy posible que todas estas tendencias que mencionamos hoy, incluso muchas más, vamos a tenerlas todas, pero no simultáneamente. Tal cual le sucede a los niños, nos sucedía a nosotros cuando éramos niños todos los 6 de enero, cuando nos parábamos ahí delante del famoso arbolito de Navidad a recoger nuestros regalos. Habíamos hecho una carta de lo más bonita del año anterior, habíamos pedido todos los juguetes que queríamos, pero no siempre llegaban todos, ¿no? A veces teníamos uno y al otro año teníamos los otros. Pues básicamente las tendencias de la fibra óptica se han comportado así desde un inicio y creemos que se van a seguir comportando de esa manera. Vamos a tener de todo, pero todo poco a poco. Como les decía anteriormente, primero se necesitó el descubrimiento descubrimientos ópticos que hizo Einstein a principios de siglo, para que las investigaciones en los años 50 dieran lugar a los equipos láser sofisticados, y luego de ahí pues se pasó al campo de investigar la transmisión de estos pulsos de luz láser a través de fibra óptica, y ahí pues ya vimos todos los avances que han venido habiendo en cuanto a tipos de productos de fibra óptica, de cables, de tecnologías, etcétera. O sea, se necesita primero que vayan sucediendo una serie de descubrimientos antes de que ocurran los otros. Lo que sí es completamente seguro es que van a seguir las investigaciones, siguen las investigaciones y van a seguir, y que cada vez estas redes de fibra óptica van a ir mejorando más y más y más las estructuras de redes, los equipos que se utilizan, etcétera. Y como le decía anteriormente, realmente no se puede vislumbrar muy claro cuál va a ser el futuro, porque pueden ser todas estas aplicaciones y muchas más, o pueden ser otras,
pero lo que es seguro para todos es que nos esperan magníficos avances en el campo de la fibra óptica en los próximos años. Muchísimas gracias y voy a pasar a la parte de las preguntas. Bueno, Luis, a los asistentes en su sección va a haber una sección que dice preguntas, donde pueden realizar cualquier pregunta que tengan sobre la presentación del día de hoy o alguna pregunta sobre fibra que Luis les pueda responder. Ok, hay una mano levantada. Sí, Joel Bazán, que me escribió por interno, él nos pregunta en este caso si nos puede facilitar la presentación del día de hoy. Ok, no hay ningún problema, yo se las envío. Déjame ponerlo. Sí, me facilitas la presentación a mí y yo se la facilito a todos los asistentes del día de hoy. No hay problema, yo se las envío sin problema. Ahora, Joel, ¿cómo estás? Ya, otra consulta que tenía Joel dice que en cuanto al servicio de fibra óptica, ¿cuáles son los equipos o cuál sería la idea para poder usar con un router y los switch, lo que es fibra? Bueno, el tema en cuanto a los equipos, precisamente en cuanto a los equipos de enrutamiento y de conmutación, es que sean equipos, o sea, se refiere con respecto a lo que mencioné antes de las tendencias de la fibra óptica, la tendencia de que estos equipos de enrutamiento y conmutación se vuelvan hacia el campo óptico. Me imagino que esa sea la pregunta, ¿no? Supongo que se ha de dirigirse a esa pregunta, porque fue hace más o menos un buen rato que hizo la pregunta, sino que la esperé para recién hacértela saber. Claro, o sea, la idea es que lo que va a suceder, o lo que se espera que suceda, sea que esos equipos de conmutación y de enrutamiento, pues no tengan la necesidad de hacer la conversión de pulsos ópticos a pulsos eléctricos y viceversa, ¿no? O sea, una vez que se haga, que se pueda hacer eso, que sea posible hacer el enrutamiento óptico y la conmutación en el mismo campo óptico, que no haya necesidad de hacer una conversión eléctrica, pues va a ser se va a eliminar considerablemente la latencia y se van a poder generar muchas mejores velocidades de datos y muchos mejores anchos de banda en las redes, no solamente en las redes locales, estamos hablando a nivel general de cualquier tipo de redes, ¿no? de las redes de fibra óptica en general, ya sean los enlaces de long haul o los enlaces de redes locales. Esa es la investigación. Equipos actuales que existen así, que yo conozco, no existe ninguno. De hecho, antes de hacer esta investigación, yo investigué bastante, incluso hablé con uno de los líderes del mercado en el campo de los equipos de conmutación y de enruteo, que es Alcatel-Lucent, y me decía que sí, que se están haciendo investigaciones, o sea, hablé de hecho con el gerente regional del Alcatel-Lucent, Luis Estebanel, lo conozco personalmente, y él me decía que se están haciendo investigaciones importante en ese sentido, pero no se ha logrado. O sea, no existen en la actualidad esos equipos que trabajen completamente en el campo. Una carrera tecnológica por ver quién los logra, ¿no? Y que sea efectivo y que sea, pues, el costo también sea accesible a todos. Ya, listo, Luis. Dice Joel Bazán lo mismo, dice que la pregunta más va dirigida en cuanto si él cuenta con un servicio de fibra óptica para poder implementar mi red, ¿qué equipos se podrían emplear? Bueno, en ese caso, Joel, o sea, yo soy director de producto de mi hotel International Group. No estoy en condiciones de recomendarte ninguna marca, sé que hay muchísimas marcas buenas en el mercado y conocidísimas, como Tepelín, por ejemplo, que tiene una fuerte presencia en Ecuador. ZC mayorista sí mueve este tipo de equipos de enrutamiento y de conmutación. Nosotros estamos más enfocados en los equipos pasivos, como son el caso de todo tipo de cables de fibra óptica, conectores, adaptadores, bandejas, mangas de fibra horizontales, verticales, o sea, toda una gama de accesorios de fibra, pero de la parte pasiva de la fibra óptica. Claro, creo que en ese caso, Michael, tú lo puedes ayudar más que yo. Claro, ya más interno yo ya se asesoraría con uno de los vendedores aquí mismo para que lo ayuden en cuanto a la implementación de qué equipos podría usar. Exactamente. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de parte de nuestros asistentes del día de hoy?
Bueno, creo que ha quedado muy claro antes, Luis. Te sabía explicar muy bien todito. Ok, perfecto. Pues les agradezco muchísimo a todos nuevamente por la participación en este webinar. Pues Luis, esperamos, sí. antes de cerrar, Joel nos pregunta a sí mismo, ¿hay alguna diferencia entre lo que es fibra óptica monomodo y la multimodo? Sí, claro, existe una diferencia. Vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a ir a la parte histórica. Y esto es un dato que a veces muchas personas no conocen, ¿no? La fibra multimodo, por decirlo de alguna manera, fue un error que sucedió, o sea, un error investigativo antes de llegar a descubrir la fibra monomodo. La fibra multimodo, normalmente, en primer lugar, posee un núcleo más grande, posee un núcleo generalmente que está entre 50 micras y 62,5 micras. Y este núcleo está conformado por varias capas, o sea, lo que se conoce como el Grade Index. Cuando lean una ficha técnica de fibra multimodo, van a oír mucho ese nombre, Grade Index. Pero básicamente significa que ese núcleo de vidrio no es, solamente, no es de un material, la refracción, el nivel de refracción de ese núcleo de vidrio puro no tiene un solo nivel de refracción, sino que va aumentando desde el núcleo hacia afuera. O sea, en ese núcleo de 50 micras, por poner como ejemplo uno de 50 micras, el centro va a ir teniendo mayor refracción hacia afuera, de manera tal. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué crean ese famoso Gray Index? Pues lo que pasa en una fibra óptica multimodo, por eso se llama multimodo, es que la fibra óptica, es que la señal óptica viaja en diferentes modos, por ponerlo de alguna manera. El haz de luz, ese pulso de luz, entra por uno de los extremos de la fibra y va a estar continuamente rebotando. Puede viajar de manera recta, como en el caso de la fibra, puede viajar de manera recta por el centro del núcleo, o puede estar rebotando de muchísimas maneras. O sea, el haz de luz va a estar rebotando de varias maneras a lo largo del trayecto. Lo que sucede con esto es que si uno tiene un haz de luz, todo el haz de luz va a viajar, por supuesto, a la misma velocidad. Pero si uno tiene un haz de luz, digamos, uno va a emitir una señal a través de una fibra óptica multimodo y emite ese primer pulso de luz, y ese pulso de luz viaja de manera recta a través del núcleo de la fibra multimodo. Y el segundo pulso de luz, que también contiene datos, en lugar de viajar en manera recta, viaja rebotando entre las paredes del núcleo. Pues evidentemente, como los dos van viajando a la misma velocidad, pero hay uno de los pulsos, que es el caso, en este caso el segundo, que está rebotando entre las paredes, que está viajando a una menor velocidad. De hecho, es al revés. Si el primero que emitimos es el que viene rebotando y el segundo viene viajando en línea recta, va a haber un punto, va a haber una distancia determinada en que esos dos núcleos, en que esos dos pulsos de luz van a colisionar. O sea, el que viene en línea recta va a chocar con el que viene rebotando, y pues ahí ya se pierde la señal completamente. Es por eso que la fibra multimodo tiene un ancho de banda limitado, que es ese es el famoso ancho de banda de la fibra óptica multimodo, que viene especificada por los fabricantes. Es qué cantidad de información se puede introducir en el cable, o sea, cuántos pulsos, hasta qué distancia determinada sin que colisionen esos pulsos de luz. Sin embargo, en el caso de la fibra óptica monomodo, cuando lo que se descubrió en el caso de la fibra óptica monomodo, por eso les decía anteriormente, las primeras investigaciones, los fabricantes se dieron cuenta, los pioneros en la investigación de la fibra óptica, se dieron cuenta de que la fibra multimodo tenía este inconveniente, lo que limitaba considerablemente las grandes distancias. Es por eso que la fibra óptica multimodo no se recomienda para grandes distancias, porque tiene un ancho de banda limitado. Sin embargo, con el caso de la fibra óptica monomodo, los investigadores se dieron cuenta que si reducían considerablemente el núcleo de la fibra óptica y utilizaban pulsos láser, pues es lo único que se puede introducir a través de un núcleo de 9 micras o de menos, pues entonces se utilizaban, por supuesto, los vidrios más puros, se lograba reducir considerablemente, o sea, básicamente el pulso de luz a través de un núcleo tan pequeño como es el núcleo de 9 micras de una fibra óptica monomodo, viaja siempre en línea recta. Por eso es que teóricamente es ilimitada la capacidad de un hilo de fibra monomodo, porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. En el caso del vidrio, de un hilo de fibra no viaja a 300.000 kilómetros por segundo, viaja aproximadamente a un 97% de esa velocidad, entre un 97 y un 98% de esa velocidad, pero no hay forma, generalmente no hay forma de que un pulso de luz en una fibra monomodo tropiece el uno con el otro, porque los dos viajan a la misma velocidad y uno va adelante y el otro va detrás. Existen otros fenómenos de por qué hay atenuación en el caso de una fibra monomodo, que es la dispersión cromática, que es diferente, es que el mismo medio afecta ese pulso de luz
y el pulso de luz se va dispersando y pues le cuesta trabajo al equipo receptor interpretarlo. Pero como tal, teóricamente la fibra monomodo no tiene ancho de banda, es ilimitada. ¿Dónde está la limitación de la fibra monomodo? Pues en la capacidad que tenga ese equipo receptor y ese equipo transmisor de ese equipo láser de transmitir a qué velocidad y qué ancho de banda puedan transmitir, o sea, cuántos gigas puede transmitir el equipo y a qué velocidad. Entonces, esa es básicamente la mayor diferencia entre uno. Hoy, entonces le decía, lo que sucedió en los primeros años de la fibra óptica, cuando se descubrió para las telecomunicaciones, en la década de 60 o a principios de los 70, ya había 70, 80, ya había mucha fibra instalada, es que era muy costosa la fibra óptica, era muy costosa, básicamente en primer lugar porque el cable era costoso, era muy difícil, era muy complicado con respecto a hoy en día fabricar cables de fibra óptica, pero peor aún eran los equipos activos, esos equipos láser, que en primer lugar tenían un tamaño monstruoso, son los famosos media converter, y como eran equipos láser costaban mucho y no hacía sentido, por ejemplo, a la hora de instalar una red LAN, una red local, no hacía sentido pagar tanto dinero, pues además no había esa necesidad en cuanto a aplicaciones, esa demanda de tanto ancho de banda. Pero la industria de la fibra óptica, que no se quería ir quedando atrás, dijeron, hay que buscar una manera de que la fibra óptica comercialmente sea competitiva. Pues si la fibra monomodo y la tecnología monomodo era tan costosa, pues dieron un paso atrás y se fueron de nuevo a la fibra multimodo, que como le dije, era uno de los primeros pasos en la investigación de llegar a fibras de larga distancia. ¿Por qué? Porque la fibra multimodo, en lugar de utilizar equipos láser, utilizaba equipos de infrarrojos LED, que son mucho más económicos, y de esta manera se reducía considerablemente el presupuesto a la hora de hacer instalaciones. Ahí queda una pregunta siempre en el aire y mucha gente me hace a menudo, como si la fibra óptica monomodo el ancho de banda es ilimitado teóricamente y es mejor, por decirlo de alguna manera, es que por decirlo de alguna manera no, es mejor que la fibra multimodo, ¿por qué un cable multimodo cuesta más caro que la fibra monomodo? Pues la razón es sencilla, el núcleo de la multimodo es más grande, como le expliqué anteriormente, y la fabricación de ese núcleo que tenga ese famoso Gray Index que le expliqué, esas diferentes capas de refracción, pues es mucho más costoso fabricar eso que fabricar el monomodo. ¿Por qué la siguen fabricando? Porque aún así los equipos multimodo que utilizan LED infrarrojo son más baratos que los equipos monomodo. Pero ya esa diferencia se está haciendo cada vez más pequeña. Ya hoy en día, si ustedes calculan el precio de un equipo monomodo contra un equipo multimodo, se van a dar cuenta que casi cuestan lo mismo. La diferencia son 2, 3, 4, 5 dólares a lo máximo, ¿no? Y sin embargo, uno hace una instalación de una fibra monomodo y tiene red para mucho tiempo, o sea, va a soportar cualquiera sea las aplicaciones que se están hablando hoy en día de 40 GB, 100 GB, etcétera, que no sucede así con la fibra multimodo, pero además la fibra monomodo hasta el año pasado era la única que permitía el wavelength division multiplexing o la multiplexación del espectro óptico, de manera que se aumentaba considerablemente el ancho de banda que se podía transmitir a través de una fibra, de un solo hilo de fibra monomodo. ¿Por qué le digo hasta el año pasado? Porque precisamente el año pasado ya se anunció el estándar de la fibra OM5, que todavía comercialmente nadie la tiene, pero ya en la fibra OM5, la fibra multimodo se puede multiplexar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues eso va a estar dado por el presupuesto. La fibra monomodo siempre va a ser mejor que la multimodo. Si a la hora de hacer una red local, el técnico, cuando hace su presupuesto, se da cuenta que es casi igual o más económico instalar una fibra monomodo que una multimodo, pues aunque la red sea local, debería, en mi recomendación, instalar una fibra monomodo que tiene un ancho de banda casi limitado. Muchas empresas, muchos vendedores a nivel mundial tratan de recomendar todo lo contrario. Pues, digámoslo, yo como Nitrotel, si yo les recomiendo a ustedes que tienen una necesidad solamente de 10 gigas, empiecen a instalar la OM3, pero el año pasado van a necesitar un poco más de 40 gigas a mayor distancia, pues no, instala una OM4, generalmente pues tratan de empujarle a los clientes que le vayan comprando una a una, y por eso siguen investigando la multimodo. Porque una vez que ustedes instalan una monomodo, ahí quedó. Ahí no se necesita hacer otro cambio de red probablemente en los próximos 15, 20 años. Es por eso que los fabricantes, ustedes van a un webinar, digamos, de una empresa grande, cualquier otra empresa grande en Estados Unidos, y se van a dar cuenta que ni mencionan la fibra monomodo. Nosotros trabajamos de una manera ética y le recomendamos al cliente a lo mejor, porque lo que queremos es un avance de las telecomunicaciones en todos nuestros países, en la región en general, y que el cliente pues esté satisfecho por mucho tiempo.
¿Listo, Luis? Sí, te escucho, Mike. Ya, no hay, ya quedó muy claro la gran diferencia que hay entre los dos tipos de fibra. No, creo que no hay alguna otra pregunta más. Veo que han ingresado otros asistentes más, pero a ellos solo les indico que el webinar del día de hoy igual lo van a encontrar en nuestro canal de zcmayoristas.es. Y ahí va a estar grabado la presentación. La presentación también va a estar ahí, si me la puedes facilitar, Luis. Te estaré esperando para poder subirla ahí mismo. Igual gracias a ti por compartirnos el tiempo y compartirnos la presentación del día de hoy. Espero volverte a ver una vez más, tratándonos otra vez sobre de fibra. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Michael, y a todo el equipo de CZC, y muchísimas gracias a todos los participantes, los asistentes. Pues, igualmente espero verlos en las próximas presentaciones que tendremos en CZC o en el hotel. Que tengan un excelente día. Gracias, Luis, hasta la próxima. Hasta luego. Hay que comunicar, eso sí lo tengo claro, hay que comunicar.